Bueno, regresamos con ustedes. Reitero las excusas que hemos tenido por la parte técnica aquí. Ya tenemos, gracias a Dios, conexión con el doctor Alfredo Polanco, que cada lunes nos trae su atinada presentación con una orientación médica. Doctor, buenos días y excúsenos que hoy hemos tenido alguna dificultad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue? Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público y pidiendo las disculpas a nuestro querido público. Sin embargo, la espera no ha sido en vano, ya que vamos a tratar un tema de bastante relevancia. Vamos a hablar de lo que es el ictus o conocido comúnmente como enfermedad cerebrovascular, que también se le conoce como trombosis cerebral, hemorragia cerebral. O sea, tiene muchas denominaciones. Ictus viene de golpe, de caída. Y esto es debido a que cuando un paciente presenta una alteración del flujo sanguíneo del cerebro, ya sea por un coágulo que ocluya una de las arterias cerebrales o una rotura de una de las arterias cerebrales o una vena, el paciente va a tener un cese repentino en esa área del cerebro de la circulación y el paciente va a presentar algunas manifestaciones clínicas que vamos a detallar más adelante. En cuanto a la epidemiología, estadística, porque tenemos que hablar de estadísticas, el ictus representa la tercera causa de muerte a nivel mundial. Por ejemplo, y siempre pongo la comparación, el año de la pandemia, 2020, donde murieron tantas personas por el COVID-19. En ese año, el doble de las personas murieron por ictus, por ejemplo, con respecto al COVID-19. En ese año murieron 7 millones de personas a consecuencia del ictus, ya sea un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Es decir, representa la tercera causa de muerte a nivel mundial. Se ha solamente superado por la enfermedad cardiovascular, o sea, el infarto y los diferentes tipos de cáncer. Con respecto al ictus, representa la primera causa de invalidez a nivel mundial. Por ejemplo, todas esas personas que usted ve en silla de ruedas que tienen lesiones de un hemicuerpo, que ustedes ven que están hemipléjicos, esos pacientes lo que han tenido es un ictus, sea isquémico o sea hemorrágico. Es importante que la población sepa que no importa la edad del paciente, no importa el género o el sexo, cualquier paciente puede presentar un ictus isquémico o hemorrágico. Y nosotros hacemos la voz de alerta porque esta enfermedad cada día va cobrando mayores cantidades de pacientes, mortalidad o lesiones. Entonces, el día 29, cada día 29 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Ictus. Y precisamente, ¿por qué es esto? Para que los gobiernos, para que salud pública, para que la población revise lo que es el ictus y ante la menor sospecha de que el paciente tiene un inicio de una enfermedad cerebrovascular, debe de acudir al médico de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano blanco. El cerebro es un órgano demasiado sensible a la hipoxia, es decir, a la falta de oxígeno. Por ejemplo, Doctor, el cerebro tiene, sí, no le quería decir que desde que dé desde que señales. dé señales. ¿Y cuáles Pero, son ¿y esas cuáles señales son esas señales que da que una da persona una para persona que se para determine que que se tiene determine que ese tiene problema? ese problema? sí, muy buena pregunta, Licho. Lo primero que vamos a decir es que el cerebro tiene unas células pequeñas que son las denominadas neuronas. Tiene aproximadamente 120 millones de neuronas. Entonces, cuando se ocluye
el flujo sanguíneo hacia el cerebro, cada hora pueden morir de manera, bueno, el que murió, murió, aproximadamente 2 millones de neuronas de forma irreversible. Entonces, por eso ese paciente va a presentar o podría presentar, que fue la pregunta que usted nos hizo, cefalea intensa, es decir, puede presentar un dolor de cabeza demasiado intenso, un dolor de cabeza que el paciente dice que es el dolor de cabeza más fuerte de su vida, aunque el paciente sea migrañoso, nunca había tenido una cefalea o dolor de cabeza tan intenso como este. Cuando el paciente, pues, el pariente le pregunta qué tan intenso es, y por eso usted no tiene que ser médico para reconocer esta sintomatología, y el paciente dice, bueno, del 1 al 10, ese dolor es 10 de 10, o sea que es el dolor más intenso que él puede tener. También el paciente puede tener disartria, que es lo que denominamos habla estropajosa. El paciente puede tener alteraciones visuales, es decir, un campo visual de un ojo, de manera que el paciente puede perder la visión. Y algo característico, y es que el paciente puede presentar una pérdida de la fuerza de la mitad de un cuerpo. Por ejemplo, usted va a ver que el paciente, el brazo derecho y la pierna derecha, no puede levantarlo, que es lo que se llama hemiplegia. El paciente queda hemipléjico y ya con esa sintomatología, no importa lo que usted piense. Usted puede pensar que el paciente es muy joven, o que es hembra, o que no fuma, o que no sufre de la presión. Usted no puede descuidarse con esto. O sea, ante la menor sintomatología de todo esto que nosotros hemos mencionado, es un paciente que debe de ser llevado de forma inmediata al centro de salud más cercano. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar cursando con una enfermedad cerebrovascular, es decir, puede estar cursando con un ictus, que ese ictus puede ser isquémico o hemorrágico. Entonces, hay muchos errores que podrían cometerse a nivel del domicilio, en su casa. Se sabe que aproximadamente el 85% de todos los casos de ictus son de tipo isquémico, es decir, una trombosis cerebral. Un coágulo taponó una de las arterias del cerebro y ese paciente va a presentar la sintomatología. Sin embargo, un 15% de estos pacientes van a presentar lo que se llama una hemorragia cerebral o una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, hay ocasiones en que el paciente tiene esa sintomatología y llega un amigo, llega un familiar y le da al paciente simplemente aspirina. Ahora, ¿qué ocurre? Si a ese paciente se le da aspirina y usted no sabe qué tiene ese paciente, si es una isquemia o si es una hemorragia, o sea, una trombosis o una hemorragia. Si por casualidad de la vida ese paciente en vez de isquemia tiene una hemorragia, usted va a hacer que esa hemorragia aumente rápidamente de tamaño y entonces empeorará el cuadro y el paciente va a tener una hemorragia masiva a nivel cerebral. Es por ello que inmediatamente a nosotros como médicos nos llega el paciente a sala de urgencias, cualquier emergencia, que es lo ideal, lo primero que vamos a hacer es estabilizar al paciente, control de la tensión arterial inmediatamente. A ese paciente, que muchas veces es por una crisis hipertensiva que tiene ese paciente, vamos a tomarle la presión, control de la presión, se va a canalizar el paciente, se le va a poner oxigenoterapia al paciente e inmediatamente, lo más rápido posible, una vez el paciente controlado los niveles tensionales, a ese paciente hay que hacerle una tomografía de cráneo. ¿Por qué la urgencia de esa tomografía? Porque nosotros vamos a ver de inmediato si ese paciente tiene una hemorragia cerebral. Entonces, muchos pacientes o familiares de pacientes quieren
que le den un tratamiento rápido al paciente, póngamele aspirina, póngamele clopidogrel, póngamele, y entonces nosotros decimos no, no podemos antiagregar a un paciente o anticoagular sin saber si ese paciente tiene una isquemia o una hemorragia. Ok, una vez realizada la tomografía de cráneo, que ya nosotros vemos que el paciente no tiene sangre en la cabeza, ya nosotros presumimos que ese paciente tiene una trombosis cerebral. ¿Por qué digo presumimos? Porque el área de isquemia o de trombosis cerebral no se va a ver inmediatamente en una tomografía, ya que podrían tardar hasta 24 horas para verse una trombosis en una tomografía. Pero una hemorragia, la salida de sangre en el cerebro, eso se va a ver de forma inmediata en una tomografía. Entonces, cuando nosotros vemos que la tomografía está limpia, que no hay nada, le explicamos al familiar, mira, lo más probable es que tu pariente tenga una trombosis cerebral. Vamos a darle tratamiento para trombosis. Rápidamente, lo ideal es llegar a una unidad de ictus donde al paciente se le haga una trombolisis, es decir, se desbarate ese coágulo con medicamentos que nosotros como médicos conocemos y se Doctor, resuelva el problema lo más rápidamente posible. Sí, dígame, Doctor, Licha. doctor, quiero interrumpirle otra quiero vez. Y interrumpirle otra tenemos vez. Y muchos tenemos centros muchos centros pueden hacer que esos pueden hacer estudios esos con la... estudios con la prontitud, con la emergencia que usted ha descrito. Bueno, en emergencias tenemos lo que se llama el área de triaje. El triaje es donde se clasifica al paciente atendiendo a la urgencia que nosotros veamos. Me explico. Cuando nosotros nos llega un paciente en estado de coma, inconsciente, a ese paciente le damos prioridad. Cuando nos llega un paciente con dolor de pecho, le damos prioridad. Cuando el paciente nos llega hemipléjico, le damos prioridad. Entonces, ese paciente que se lleve a cualquier centro de salud, cualquier hospital público, el Moscoso Puello, el Hospital Padre Villini, el Hospital Ney Arias Lora, el hospital cual que sea, porque es una emergencia. Y aquí no vamos a ver si es un paciente clínico, si es un paciente de trauma, si es, simplemente es un paciente. Entonces, en esos centros de tercer nivel especializado, tenemos lo que son los tomógrafos y ese paciente inmediatamente se le va a hacer una tomografía de cráneo sin medio de contraste. Usted dirá, ¿y si está en Elías Piña? ¿Y si está en, qué sé yo, en San Juan de la Maguana? Bueno, usted lo lleva al primer centro de salud que encuentre y ese paciente podrá ser estabilizado. Es decir, todos los médicos, no importa que sea un médico no especialista, un médico general, tiene la capacidad de brindarle los primeros auxilios a ese paciente y enviarlo al centro de referencia más cercano que cuente con los equipos del lugar. Por ejemplo, si ese paciente tiene una crisis hipertensiva y tratando de llegar al centro especializado, no pasó por un centro de atención primaria o secundaria, pues ese paciente antes de llegar al centro terciario, ese paciente puede fallecer. Y simplemente el médico de atención primaria, pues, tiene las herramientas necesarias para controlarle la presión, para darle los medicamentos básicos, canalizar a ese paciente de manera adecuada y posteriormente mandar a ese paciente referido de manera urgente al centro de tercer nivel especializado que le quede más cercano. Una vez aquí, ese paciente pues se le hace la tomografía y ya después que tenemos el resultado, porque eso no es una tomografía y luego esperar el mismo tiene la capacidad, el médico emergenciólogo, de mirar, de ver esa tomografía y determinar si hay una isquemia, si hay una hemorragia e iniciar la terapia correspondiente. O sea que estamos bastante bien capacitados para eso en nuestro país, de manera que
usted debe de tiempo. Cada minuto, como decimos, Parece que hubo Parece que hubo un un cruzamiento ahí. cruzamiento ahí. Parece que hubo algo ahí que ha detenido la disertación del doctor Alfredo Polanco. Estamos tratando de ver cómo podemos resolver eso. Vamos a esperar a ver si se puede resolver, que reanimemos la conversación interesantísima que ha dado el doctor Alfredo Polanco con respecto a eso. Bueno, ya volvió el doctor. Ya volvió el sí, doctor. Vamos a ver. Bueno, Vamos a doctor, ver. otra aquí Bueno, está. doctor, otra vez. Entonces, sí, importante, Licho, y a todos nuestros amigos televidentes, hay factores de riesgo bastante importantes y conocidos para que un paciente presente estos problemas de enfermedad cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico. Porque es importante tomar en cuenta, óyeme, en España viene siendo en las mujeres la primera causa de muerte. O sea, es una enfermedad que a mayor edad, mayores posibilidades, pero no hay una edad específica para esto. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? El que el paciente fume ya es uno de los principales factores de riesgo. Por tanto, se debe de eliminar el tabaco, aunque usted no tenga una trombosis, no haya tenido una trombosis o una hemorragia, abandone el tabaco, ya que este es uno de los principales factores de riesgos. El sedentarismo, o sea, por eso es importante, siempre se recomienda una vida activa, caminar por lo menos media hora o 45 minutos diario o por lo menos 3 veces por semana. Una dieta saludable, disminuir lo que es la ingesta de azúcares, de las grasas, y ahora estoy viendo que están por poner para aumentarle los impuestos a las bebidas gaseosas que tienen tantos azúcares. Otro bastante importante es control de peso. El control de peso es uno de los factores más importantes en la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Y los otros más importantes todavía son el control estricto de la diabetes, control estricto de la hipertensión arterial. O sea, que son de los principales factores que pueden conllevar a que un paciente presente un ACV isquémico o un stroke, como le dicen en Estados Unidos, isquémico o hemorrágico. Es importante, Licho y amigos televidentes, señalar que ese paciente que ha presentado un stroke, o sea, un ACV isquémico, una trombosis cerebral, ese paciente que está en silla de ruedas, hemipléjico, ese paciente que tiene disminución de la fuerza de un brazo porque ha quedado con una lesión permanente, o ese paciente que está disártrico, o sea, que quedó con habla estropajosa. Es un paciente que las posibilidades de que presente una otra trombosis cerebral aumenta de manera exponencial. Entonces, por eso usted va a ver, y pónganme mucha atención, aquellos amigos televidentes que tienen algún familiar con una trombosis cerebral, que lo tienen en silla de ruedas, ese paciente debe de utilizar algunos medicamentos de por vida, que es lo que denominamos prevención secundaria. O sea, ¿por qué? Porque primariamente ya el paciente tuvo una trombosis. Entonces, vamos a tratar de disminuir las posibilidades de que ese paciente haga otra trombosis cerebral. Por eso usted va a ver que a ese paciente se le van a dar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Usted va a ver que a ese paciente le recetaron aspirina o clopidogrel u otros medicamentos y que a ese paciente le indicaron un medicamento para el colesterol, una rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, cualquiera de esos medicamentos. Usted va a ver que a ese paciente le van a decir, mire, tiene que usar
esos medicamentos de la presión de manera estricta. Si es diabético, control estricto de la diabetes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el paciente o el familiar ve que la receta está llena y que le hicieron otra receta y que hay 4 medicamentos en una receta y que hay 3 medicamentos en otras recetas, entonces tenemos 7 medicamentos, 2 recetas. El paciente muchas veces o el familiar va a la farmacia y pregunta cuáles de esos medicamentos son los más importantes. Y la respuesta es, tiene que usarlo todos. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente que ha tenido una enfermedad cerebrovascular es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, es un paciente que tiene hipercolesterolemia. Entonces, todos esos medicamentos más los anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios son medicamentos que debe de utilizarlo siempre. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ese paciente en el primer año de haber tenido un ACV isquémico tiene más de un 50% de posibilidades de presentar otro. Y entonces ese otro va a ser mucho más letal, va a ser Doctor, más agresivo. Sí, supongamos, adelante. demos por seguro que los familiares están dándole seguimiento a este tratamiento de prevención secundaria que usted ha llamado. Me gustaría saber qué nivel de reversibilidad, de recuperación mejor, tiene la persona llevando ese tratamiento, llevando el tratamiento que sea. Ok, muy buena pregunta, Licho. Mira, si el paciente hizo una isquemia o una hemorragia y quedó hemipléjico quedó hemipléjico o monopléjico. O sea, no mueve mucho un brazo ni la pierna del lado que fue afectado. Muy buena pregunta, por eso te digo, ese paciente debe de ir a terapia de rehabilitación, a fisiatría tempranamente. ¿Por qué? Porque las áreas del cerebro que ya fueron dañadas, esas áreas no van a recuperarse. Ese cerebro muerto, esas neuronas, por ejemplo, dijimos que cada hora se pueden morir hasta 2 millones de neuronas y tenemos aproximadamente 120 millones de neuronas en el cerebro. Entonces, esas que se murieron no se van a recuperar. Entonces, por eso usted va a ver que ese paciente que quedó con lesiones en el brazo, que no puede tragar muchas veces, se le hace una gastrostomía para alimentar a ese paciente con un tubo por el estómago hasta que se le enseñe de nuevo a mover el brazo por otro mecanismo, hasta que se le enseñe de nuevo a ese paciente a tragar por otro mecanismo, porque ya no es por una orden del cerebro, porque esta parte del cerebro ya está dañada. Entonces, la prevención secundaria es para evitar que a ese paciente otro coágulo que como vino uno llegue y ocluya otra área del cerebro y así tener otra área de penumbra, otra área de isquemia y el paciente entonces quede más afectado. O sea, por eso me digo que es bastante importante esta pregunta porque el paciente o el familiar dice, pero le estamos dando todos los medicamentos a mi padre, a mi madre y no se recupera, no se va a recuperar porque la recuperación que es parcial, no total, claro, hemos visto de todo, generalmente es con terapia física. Entonces, por eso decimos, como la recuperación es parcial, entonces por eso es que es importante que el paciente acuda lo más rápidamente a un área donde se maneje el stroke. Porque si un paciente llegó en las primeras 3 horas y tiene una oclusión y a ese paciente se le da una trombolisis, es decir, se desbarata el coágulo inmediatamente, aquí hay centros importantísimos para eso, pues ese paciente puede quedar incluso sin lesiones neurológicas. ¿Por qué? Porque el paciente es igual que cuando un paciente llega con un infarto y el paciente llegó a las primeras 6 horas a un centro de salud, se le hizo un cateterismo de inmediato, se quitó el coágulo y ya ese corazón continúa
trabajando sin ningún tipo de problema. Es lo mismo que pasa con el cerebro. Mientras más dure tapado el cerebro, la arteria, mientras menos irrigación tenga, más letal va a ser. Igual que mientras más masiva sea la trombosis, más catastrófico será el cuadro clínico. De manera que, por todo esto, lo más importante es la prevención en todo caso. O sea, por eso nosotros insistimos en que si usted lleva una vida sedentaria, trate de caminar, trate de llevar una dieta saludable, disminuir la ingesta de alcohol, quitar por completo lo que es el tabaco. Si usted es diabético, acepte que es diabético y use sus medicamentos para diabetes, porque la diabetes no es emocional, la diabetes es una condición que nosotros debemos manejar. Si usted es hipertenso, no se tome los medicamentos hoy y mañana, hoy sí, mañana no, sino que son todos los días. Si usted es un paciente que su médico le recomendó que tiene que usar estatinas o medicamentos para el colesterol, eso no fue por 3 meses que se lo puso. Eso se lo puso a usted el médico para siempre. ¿Por qué? Porque usted es un paciente de alto riesgo. Entonces hay que saber que la mayoría de los pacientes que tienen stroke se le hace lo que se llama un Doppler carotidio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas arterias a cada lado del cuello, que son las arterias carótidas, que son las que llevan el flujo de sangre al cerebro. Entonces, muchas veces a ese paciente se le hace un Doppler carotidio y se ve que esas arterias están forradas de grasa y por tanto le llega menos la sangre al cerebro. Entonces, esos pacientes tienen que usar medicamentos para estabilizar esa placa de grasa, para el colesterol, para los triglicéridos, etcétera. De manera que hemos querido llevar estas orientaciones con motivo de lo que el 29 de octubre se conmemora el Día Internacional del Stroke y que todos, Doctor, absolutamente todos, debemos de tener conocimientos mínimos de la sintomatología cuando un paciente tiene comienzo o principio de un stroke. doctor, perdóneme, pero usted lo dijo al principio, quizás haya muchos televidentes que se hayan conectado posterior, pero usted también sabe que tenemos una cultura de una sociedad que cree que puede hacer medicina natural, medicina en su casa y cosas. Y Sí, usted dijo al principio que bajo cualquier circunstancia que haya una cefalea, como un dolor de cabeza fuerte, prolongado, que no demos tiempo, que vayamos de inmediato y esos síntomas ahí. Ese último mensaje para que recojamos la orientación final, doctor, sobre eso. por eso. Sí, sí, importante sintomatología clínica. Ese paciente que de repente, porque por eso es la palabra stroke, una cefalea intensa de manera abrupta. Dolor de cabeza que el paciente dice, refiere que es el más intenso de su vida, que en algunas ocasiones, sin que presente náuseas, se acompaña de vómitos en proyectil. Ya eso te está diciendo que posiblemente hay un sangrado en la cabeza. El paciente presenta lo que es disartria, es decir, habla estropajosa. No se le entiende lo que está hablando. O el paciente simplemente dice que no ve de un ojo, que se le nubló un ojo de manera repentina y que el paciente también hay una parte de su cuerpo que tiene que arrastrarla, no puede prácticamente caminar. Esos son señales inequívocas de que ese paciente está entrando, está presentando un ACV, un stroke, que el médico con la tomografía y con el examen clínico, lógicamente va a determinar si se trata de que es una isquemia cerebral o si es una hemorragia cerebral. No lo deje para después. Aquí no hay curandero que valga, aquí no hay remedios caseros que valgan, porque nosotros tenemos que hacer esa tomografía o una resonancia magnética de cerebro de inmediato para hacer el diagnóstico diferencial de si el paciente tiene una trombosis cerebral o si tiene una hemorragia cerebral, ya que llevan un tratamiento definitivo completamente diferente
aunque en sentido general, el manejo global de los factores, por ejemplo, como la hipertensión, control de la presión, control de la diabetes en caso de que lo tenga, control de los niveles de colesterol, oxigenoterapia, etcétera. O sea que las medidas generales van para todos los pacientes y todos los médicos que están en sala de urgencias deben de tener el conocimiento mínimo de hacer el diagnóstico de que el paciente tenga un ictus, ya sea isquémico o sea hemorrágico, que lo determinará la tomografía definitiva. Bueno, doctor, no le robamos más tiempo. Sabemos que usted tiene que ir rápido a consulta y que tiene varios pacientes ahí, muchos pacientes ahí. Gracias, doctor. Usted ha hecho hoy un programa exquisito, orientador y muy bueno. Siempre le vamos a agradecer y a reconocer esa conversación llana, explicativa, educativa que usted nos da, preventiva sobre todo. A nuestro público que muchas veces nos preguntan, pero el teléfono, ¿y dónde? Estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, frente al Jardín Botánico en la República de Colombia. Y mi teléfono, el 829-679-9572. Repito, 829-679-9572. Estamos a sus órdenes. A partir de ahora vamos a colocar en pantalla. Muchas gracias, doctor. Que pasen una semana feliz. Bueno, señores, y con esto terminamos el programa. Realmente no vamos a aprovechar más tiempo. Vamos a decirles a ustedes muchas gracias y esperamos que este programa de hoy les haya servido y les sirva. Usted puede darle a YouTube y lo va a ver para que usted pueda orientarse sobre este tipo de enfermedad y sobre qué hacer. Así que gracias por su sintonía, gracias a los muchachos por el apoyo que nos han dado. Tuvimos dificultad al principio, Alex y el pequeño, y Juancito y Alejandro, pues nos han ayudado bastante. Nos veremos mañana, si Dios quiere, en otro programa.